Buenos días, mi nombre es Fernando Suárez, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, SEAD Ibagué. Pues quiero introducirme ya y hablar y enmarcar el papel de lo que tiene que ver de la cultura en la antropología, que pues es importante a partir de lo expuesto de forma escrita. En la fase anterior donde nos introducimos en la antropología, pues debemos recordar pues que definimos partiendo de la constitución etimológica como la ciencia que estudia al hombre. Ahora, para matizar esta definición se recurriría a los criterios de Webel, en donde un autor norteamericano incluía el concepto clave que caracteriza no solo a la antropología, sino al ser humano para tal saber. Esto ya con lo que tiene que ver con el tema de la cultura, lo cultural en la antropología. Bueno, es de aclarar que este tema de la cultura en la antropología viene ceñido al hombre, al ser. Esto hace que, bueno, o siendo más breve, que la interacción y el recorrido histórico que hace, un ejemplo, Gilberto Jiménez en dichos conceptos, en el marco del quehacer antropológico, sabemos que es un concepto relativamente nuevo, ya que la teoría formal se desarrolló hasta finales del siglo XIX. Y a inicios del siglo XX, es decir, llevamos tan solo 100 años, o sea, interiorizando, especializándonos en dicho concepto de la cultura en la antropología. Sin embargo, sin negar también que Gilberto Martínez puede encontrar se pueden encontrar referencias anteriores de la cultura de autores como griegos en el siglo V antes de Cristo, se me escapa el nombre, Heredetomo, y también en el siglo XX pues esos conceptos han sido tenidos en cuenta de los anteriores que han estudiado el tema cultural en la antropología. Pero ¿qué es la cultura? Y más aún, ¿qué relación tiene con el trabajo antropológico? La cultura con el trabajo antropológico. La otra pregunta es ¿por qué? Bueno, ¿qué es cultura? Más que todo, ¿podemos establecer un significado jerénico de dicho término? Entonces ahí ya si bien los enfoques van desde los materiales y a los mentalistas, que abordaremos un poco más abajo, podemos decir que hay puntos comunes que podemos encontrar en cuanto a la cultura en la antropología. Hay que tener en cuenta que podemos aventurar y formar conceptos generales de cultura. En estos conceptos de cultura, es decir, el concepto cultural de la antropología nos permite clasificar y sistematizar distintos comportamientos humanos, los cuales varían en forma considerable según la distancia geográfica entre otros grupos. Ahora bien, como mencionábamos más arriba, no hay un concepto, una definición definitiva de lo que tiene que ver con la cultura, con la antropología, fundada a partir de que la conducta humana, por otro lado, está correctamente. Bueno, y algunos mentalistas quienes dan un concepto de cultura se funda a partir de los patrones comunes y de actuar posteriormente de los antropólogos y clasificación que constituye la cultura. De este modo y con lo expuesto hasta ahora podemos trazar diferentes relaciones y aplicaciones entre los conceptos de la cultura y la sociedad. Como ya se ha dicho, la cultura constituye a partir de los actos recurrentes de los individuos. La conducta son actos recurrentes de los individuos, como cuando uno se levanta, se baña, se viste, va al trabajo, hace sus funciones de acuerdo a lo establecido, regresa a la casa, ve su televisión o realiza su estudio,
mm, sale a pasear, sale con el perro, bueno, todas esas conductas que ya son recurrentes hacen parte de la cultura de una persona, del ser humano, de una región, de un pueblo, incluso de un país, dependiendo pues también la región donde estén. ¿No? Es diferente la región costeña, la región paisa, son diferentes costumbres, diferentes culturas que lo que hacen pues es muy diferente, ¿no? Se interrelacionan, pero es muy diferente un lugar a otro. Eh, y como eso pues siempre lo hacemos, nos cuesta aceptar las diferencias entre los otros. Es que hace un término, eso es un término de etnocentrismo más bien, no egocentrismo, sino etnocentrismo, de la etnia, pues de las culturas y de las costumbres que tenemos en cada región, en cada cultura. Y a veces uno se juzga o se burla de la otra, pero son culturas y criterios morales nuestros. No es lo mismo una cultura como la mía, que es tolimense, a una cultura eh, cundinamarqués, una cultura paisa, una cultura de Boyacá. Es muy diferente. Y tal vez nosotros vemos a los paisas y no nos guste de pronto algunas formas de actuar de ellos o la forma de dialogar y la forma de hacer las cosas, pero pues las respetamos porque son criterios y son culturas de ellos y van dentro de su moral, al igual que ellos también deben respetarnos la cultura de nosotros. O sea, ya es el etnocentrismo de cada uno. Esta sería mi intervención. De verdad que muchas gracias, les quedo muy agradecidos y ojalá haya servido para el trabajo sea muy útil para esta fase 2 de antropología.